nuestro Dios y digno de recibir toda la gloria, toda la honra, como una oración a nuestro Padre. Entonemos esta canción en esta mañana. Digámosle juntos a Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, en lo que harás en mí, en mí.
la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, que nos diste ese regalo, Señor, solo por tu gracia, por tu amor hacia una humanidad, Señor, que no lo merece. Por eso te estamos eternamente, Señor, agradecidos, porque hemos tenido el privilegio de escuchar tu voz, de atender, Señor, a tu llamado y de obedecer, bendito Dios, porque sabemos que cuando estemos delante de ti tendremos vida eterna, gracias al sacrificio del Señor Jesús. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, esta mañana, dada la ocasión, vamos a pensar en un tema que tiene que ver con el bautismo. Yo creo que es un tema que va a ser de bendición y edificación para quienes van a dar su paso en el bautismo hoy, pero también para todos los que ya en otro tiempo nos bautizamos, porque siempre la palabra de Dios nos da que reflexionar al respecto de eso. Entonces vamos a mirar en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pero solo quiero que nos enfoquemos en los primeros 4 versículos de este capítulo. Romanos capítulo 6, versículos 1 hasta el 4. Allí el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Dios bueno, gracias te damos por esta palabra, por este tiempo maravilloso de alabanza, de encuentro, de compañerismo, y sobre todo porque como iglesia venimos delante de ti. Y nos alegra, Señor Dios, que tu Santo Espíritu nos hable y nos ministre hoy esta palabra que tienes para la vida de todos en alguna manera, y también, Señor, para quienes hoy van a dar su paso de obediencia mediante el bautismo. Señor Dios, gracias te damos que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo este capítulo 6 de Romanos, igual que toda la epístola, es todo un tratado teológico que describe lo que son las profundas raíces de la fe cristiana. Bien haría usted, si no lo ha hecho o lo está haciendo, pero bien haría usted en leer detenidamente toda la epístola a los Romanos. Allí está todo lo que es concerniente a lo profundo de las raíces de la fe cristiana. Y esta parte que acabamos de leer, pues es parte de eso relacionada con el bautismo. No vamos a enfocarnos obviamente en todo lo que ese capítulo dice, porque hay muchas cosas ahí, pero vamos a pensar en lo que son 3 verdades que definen el significado del acto del bautismo. Siempre es importante que nosotros podamos entender las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos. Siempre es importante que entendamos el significado que tiene algunas cosas que son trascendentales en la vida. Entonces, en ese sentido, Pablo nos habla de 3 verdades que definen el significado del acto del bautismo. Y podemos
enfocarnos en el sentido de que Pablo aquí nos presenta el bautismo como algo que refleja nuestra muerte en Cristo. Pero vamos a ver eso desde la perspectiva del texto bíblico. Déjenme decirles, las ceremonias que las sociedades humanas realizan, y nosotros no somos la excepción, siempre tienen un significado y también tienen sus implicaciones. A veces nosotros nos enfocamos más en el significado de las cosas que en las implicaciones que trae posteriormente. Las ceremonias no siempre son rituales muertos o rituales vacíos. En realidad tienen un profundo contenido. Por ejemplo, una ceremonia de boda, alguien se casa, una ceremonia de boda puede ser muy simple, muy sencilla, o puede ser algo muy pomposo, muy elaborado, pero siempre es igual. Esa ceremonia conlleva un cambio de estado, de soltero a casado, de una persona que andaba sin mayor responsabilidad con respecto a una relación, ahora tiene unas responsabilidades y demás. Y se asume esa responsabilidad de una manera formal. Entonces, igualmente el bautismo en el Nuevo Testamento no es un ritual vacío, no es una ceremonia meramente, digamos, de trámite. No, el bautismo es un acto de fe. Así que tenemos que partir de ahí. El bautismo, conforme lo enseña y lo describe el Nuevo Testamento, es un acto de fe que conlleva un profundo significado espiritual. Y déjenme decirle, un significado espiritual de carácter existencial. Y digo que es de carácter existencial porque en el testimonio que nosotros damos a través del bautismo está envuelta toda nuestra existencia. Es un testimonio por medio del cual nosotros estamos dando a conocer públicamente que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que esa fe puesta en Jesús tiene una trascendencia eterna. El bautismo es un rompimiento con nuestro pasado y es un compromiso con nuestro futuro, porque implica un paso de obediencia y un paso de dedicación a la voluntad de Dios. Por eso nosotros necesitamos pensar, vuelvo y subrayo, necesitamos pensar en el significado del acto del bautismo. Entonces vamos a ver esas tres verdades que definen el significado del bautismo. Y voy a mencionarlas usando o la forma como las presenta el mismo texto bíblico que acabamos de leer. Por una parte, la primera verdad que define el significado del bautismo es que el bautismo implica la muerte al pecado. Y es lo que dice el texto. El bautismo implica la muerte al pecado. Es muy importante entender esto. Pablo dice aquí a manera de pregunta en el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vuelvo y digo, es muy importante entender esto. Hemos sido bautizados en su muerte. Déjenme decirles esto de esta manera. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, Pablo ha desarrollado el impresionante tema de la gracia, ¿ya? La gracia de Dios es la más profunda raíz de donde nace la vida cristiana y de donde nace nuestra relación con Jesús. Así que, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 5, Pablo dice, pero el don, recuerden que el don es un regalo, es una dádiva, y la salvación, el perdón de nuestros pecados es un regalo, es una dádiva de Dios. Pablo dice, el don no fue como la transgresión, el regalo, la dádiva de Dios, la salvación y el perdón que Dios nos dio, no son ni siquiera iguales en calidad y en tamaño a lo que haya sido nuestro pecado, por más grande que haya sido. Dice, no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, se refiere a Adán, por quien el pecado entró en el mundo y trajo la muerte, dice, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Lo que significa que no importa lo grande, no importa lo grave de nuestro pecado, no importa qué tanto nosotros hubiéramos ofendido a Dios, no importa qué tan grande haya sido nuestra desobediencia o qué tanto hubiéramos echado a perder nuestra vida. Cuando nos arrepentimos de verdad y reconocimos que habíamos fallado, Dios nos perdonó. Entonces, a la luz de eso, nosotros podemos decir, Dios nos ha perdonado. Pero Pablo percibe que ante esa provisión de gracia tan grande, tan inusitada, alguien pudiera pensar, y ese es el riesgo que Dios corrió, alguien pudiera pensar que se puede seguir pecando libremente, porque si Dios es un Dios de gracia y me perdona, entonces puedo pecar porque Dios siempre me perdona. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y yo pienso que a manera de una forma sumamente fuerte de hablar, Pablo dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Entonces, por eso es importante entender lo que el apóstol Pablo trata de decir cuando habla de que hemos muerto al pecado y de que en Cristo morimos al pecado. Se supone que al asumir la vida cristiana estamos tomando la decisión de romper con el pecado, cualesquiera que haya sido la forma como el pecado se manifestó en nuestra vida. Una vida disipada, una vida pervertida, una vida rebelde, una vida vacía, una vida orgullosa, una vida materialista, no sé, cualquiera que haya sido la forma que el pecado tuvo en su vida, se supone que cuando usted asume hacerse cristiano o cristiana, usted está rompiendo con eso. Por tanto, dice Pablo, no tiene sentido continuar en eso mismo. Entonces, lo que se percibe aquí es que la gracia de Dios implica que debe haber un rompimiento con el pecado antes, vuelvo y subrayo, antes que estrechar nuestra relación con Él. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Amén? Entonces, en este versículo es muy importante, en el versículo 3, es muy importante la expresión o la partícula en. Miren que allí Pablo habla de estar en Jesús o estar en Cristo, pero también dice en su muerte. En su muerte, esa partícula en es muy importante. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Pero Pablo dice después, hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Pablo habla que a partir de una realidad presente, el bautismo es una realidad presente. Estos hermanos que se van a bautizar hoy van a mostrarnos una realidad presente para ellos en este momento. Es una realidad presente. Pero también Pablo habla de una realidad pasada, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es una realidad pasada, pero es una realidad. Entonces eso significa que hay una relación entre mi bautismo y la muerte de Cristo. Hay una relación entre mi bautismo y la muerte de Cristo. Entonces hay dos preguntas que tenemos que hacernos aquí. Dos preguntas muy sencillas, pero profundas. Dos preguntas. La primera, ¿qué pasó realmente cuando Cristo murió? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué pasó realmente cuando Cristo murió?
Nosotros leemos la historia de la muerte de Jesús, la leemos en la Biblia, la vemos en el cine, en las películas, en la televisión. Vemos la historia de la muerte de Jesús. Pero yo me pregunto cuánta gente se pregunta, sí, Jesús murió, expiró, entregó su espíritu y fue sepultado. Pero ¿qué pasó realmente cuando Cristo murió? La respuesta a esto es de carácter sobrenatural. O sea, lo que pasó realmente cuando Cristo murió es algo que va más allá, mucho más allá de la realidad que nosotros podemos en alguna manera percibir. Cuando Cristo murió, más allá de lo que nosotros o el mundo podamos ver en el drama del Calvario, algo sucedió en el mundo espiritual encaminado a cambiar la situación del hombre con respecto a Dios. ¿Me entiende eso? Algo sucedió en el mundo espiritual encaminado a cambiar la situación del hombre con respecto a Dios. Lo que sucedió a la luz de eso es que Jesús rescató nuestras almas. Lo que sucedió es que Jesús rescató tu alma. Lo que sucedió, hermanos que se van a bautizar hoy, es que Jesús rescató sus almas. Amén. Jesús rescató sus almas y las rescató de las consecuencias eternas del pecado. Es como si una persona, un hombre o una mujer estuviera en la cárcel condenado, digamos condenado a muerte porque llevó a cabo múltiples y probados y graves delitos. Pero mientras está esperando que se cumpla su sentencia, un abogado está trabajando afuera de la cárcel, allí representándolo delante de las autoridades judiciales. Y logra su liberación. Aún después de estar condenado a muerte, logra su liberación. El prisionero o la prisionera llega a verse beneficiado por algo que un abogado hizo y que logró una resolución en las esferas judiciales. Hasta allí todo bien. Pero esto cambia radicalmente la situación del preso o del sentenciado en la cárcel. Pero cuando el preso es puesto en libertad, de pronto se da cuenta de que él o ella fue exonerado porque el abogado mismo se hizo responsable de su culpa. Claro, en este mundo terrenal eso no se ve. Ningún abogado va a ir a la cárcel o va a ir a la silla eléctrica por un sentenciado a muerte. Pero Jesús sí lo hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. El crimen no podía quedar sin castigo. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que cumplir la sentencia. Y Jesús lo hizo. Y fue así, en primera instancia, como llegamos a estar en Cristo, en su muerte. ¿Vamos bien? Vinimos a estar en Cristo en su muerte. El profeta Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino y nos hicimos merecedores de la muerte y de la condenación eterna. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien decía: Dios nos ha puesto en Cristo y en su proceder con Cristo Dios ha procedido con la raza entera. Nuestro destino está ligado con el destino de Cristo y lo que pasó con Él pasó también con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también, y su crucifixión, o mejor, fuimos crucificados cuando Él lo fue porque Dios nos puso en Él. En ese sentido, nosotros morimos en Cristo. Todos los que hemos sido bautizados, decía entonces Pablo a los romanos en el versículo 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es, ¿qué pasó realmente cuando nosotros creímos? Ya pensamos, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Pero, ¿qué pasó cuando nosotros creímos? Yo estoy convencido absolutamente, estoy convencido. Y cada día me convenzo más cuando veo las cosas que Dios hace. Que el que una persona realmente llegue a creer en Cristo desde la perspectiva en que lo presenta el Nuevo Testamento es un milagro. Y cuando una persona ha creído, cuando ustedes creyeron, cuando quienes se van a bautizar hoy creyeron, muchas cosas pasaron. Esencialmente pudiéramos decir, sí, nos arrepentimos, nos volvimos a Dios, volvimos nuestra atención a Dios, volvimos en nuestros pasos a Dios, volvimos nuestro corazón a Dios, en nuestra mente cambiamos una serie de formas de pensar, sí, nos volvimos a Dios, porque nuestra forma de pensar básica con respecto a la vida, en lo moral, en lo espiritual, en lo relacional, todo eso cambió. Volví, es algo así como que volví en sí, como que desperté y reconocí el pecado y me di cuenta que mi vida iba en contravía de la voluntad de Dios. Cuando una persona se convierte, tal y como el Nuevo Testamento lo describe, lo hace porque reconoce el pecado en su vida, lo hace porque reconoce que en alguna manera iba por el camino equivocado, estaba asumiendo actitudes equivocadas en su vida y había echado a perder su vida. Reconoce que una vida de hipocresía, una vida inmoral o una vida pervertida, una vida viciosa, orgullosa, materialista o violenta, no es la voluntad de Dios para nadie. Entonces, quien se arrepiente ha reconocido eso y se vuelve por los caminos de Dios. Por tanto, rompimos con el pecado. Pero desde la eternidad, Dios nos facilitó las cosas de una manera inimaginable. En la muerte de Cristo, Dios estaba diciéndonos, declaro anulada tu condena por el pecado. Miren lo que el apóstol Pablo decía a los colosenses en el capítulo 2, en el versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Allí Pablo decía, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Dios el juez había decretado, por tu pecado morirás. Por tu pecado irás al infierno. Por tu pecado serás condenado eternamente. Pero en Cristo Jesús, Dios anuló esa acta, la clavó en la cruz y dijo, yo declaro anulada tu condena por el pecado, porque Cristo lo pagó todo. Otras cosas como consecuencia de eso sucedieron. Fuimos perdonados, nosotros fuimos perdonados en nuestros pecados, fuimos hechos hijos e hijas de Dios. Cristo vino a morar en nosotros, nos fue dada ahora una vida con propósito, con sentido, y sustancialmente hemos venido a ser incorporados en Cristo. Ahora pertenecemos a Jesús, somos propiedad de Cristo. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Efesios, que cuando nosotros oímos, cuando creímos en el evangelio que nos fue predicado, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo, ese sello, es el Espíritu Santo como el sello en nosotros, es el adelanto, es la garantía de que Dios cumplirá el resto, todo lo demás que nos ha prometido. Entonces miren ustedes, nosotros hemos venido a ser
parte de Cristo, hemos venido a ser propiedad de Cristo, hemos venido a ser uno con Cristo, plenamente identificados con su muerte, con su vida, con sus principios, con su autoridad. Así que el bautismo implica la muerte al pecado. Pero en segundo lugar, utilizando la misma terminología del texto, el bautismo es la sepultura de un muerto. Cuando alguien muere y nos da mucho dolor y tristeza, nos causa una gran conmoción tenerlo que sepultar. El bautismo es la sepultura de un muerto, pero yo pienso que este es un muerto que sí nos debiera dar inmensa alegría sepultar. Vuelvo al versículo 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo, a la luz de eso, dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. La ceremonia de bautismo o el acto mismo del bautismo tiene, yo diría, 3 tiempos. La persona entra en el agua, los que hemos tenido esa experiencia, la persona entra en el agua. El Nuevo Testamento nos enseña que el bautismo debe ser por inmersión, ¿ya? Por inmersión es el bautismo bíblico. ¿Por qué por inmersión? Porque el bautismo por inmersión representa lo que es la experiencia espiritual que la persona que se está bautizando está viviendo. Y ninguna otra forma de bautismo puede representar esa experiencia. De ninguna manera. Ninguna otra forma de bautismo. Entonces la persona entra en el agua. Hay un primer tiempo en el que la persona declara: yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. He puesto en él mi fe. Hay un segundo tiempo en el que esa persona, al hacer esa declaración, es inmergido en el agua, y eso representa la sepultura de alguien que ha muerto al pecado. Pero antes de que se nos ahogue allá, tenemos que sacarlo otra vez, y eso representa la resurrección a una vida nueva. Entonces el bautismo es un acto, es un drama representado ahí brevemente, un drama simbólico que representa la experiencia de quien se está bautizando al poner su fe en Jesús. Entonces, hermanos, el bautismo se efectúa, por tanto, sobre la base de que el creyente ha muerto al pecado. Miren, hemos muerto al pecado, ¿por qué? No, es que no he muerto yo. No, yo no he muerto. No he muerto ni físicamente, no he muerto emocionalmente. Yo sigo tan vivo como siempre. Pero fui llevado en Cristo y en Cristo morí al pecado. Y al haber participado de la muerte de Cristo en Cristo, he venido a ser justificado ante Dios por mi pecado. Entonces, la base del bautismo es la muerte al pecado. Aquí en el versículo 11, mirando un poquito más adelante en el capítulo 6 de Romanos, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto aquí es reconocer, aceptar por fe, en un acto de fe, que por mi unión con Cristo estoy realmente muerto con respecto al pecado. La ley de Dios exigía la muerte por mi pecado, pero Dios solucionó ese problema poniéndome en Cristo. Por eso en Cristo yo morí al pecado. Y como Pablo dijera más adelante, en Cristo se cumplió la justicia de la ley para con nosotros. Hermanos, hemos muerto al pecado en Cristo. Por eso Pablo pregunta a quienes se hacen la ilusión
ay, la gracia de Dios abunda y abunda, entonces puedo pecar y seguir en lo mismo. Pablo dice, no, de ninguna manera. Se supone que quien ha muerto al pecado debe reflejar eso ahora, de ahora en adelante, en su manera de vivir. ¿Cómo podríamos seguir viviendo en el pecado? Eso sería una contradicción que no tendría ni sentido ni remedio. No se puede vivir con un muerto. Digámoslo de esta manera. Ya nosotros, porque conocemos a Cristo, no podemos seguir viviendo ni en el pecado ni con el pecado. Y el pecado, por cuanto tenemos ahora a Cristo, ya no puede seguir viviendo con nosotros. En otras palabras, antes de nosotros poner nuestra fe en Jesús, antes de arrepentirnos, antes de reconocer siquiera que éramos pecadores y que estábamos perdidos, nosotros no éramos sensibles al problema de nuestro pecado en nuestra vida. Andábamos, vivíamos de una forma, de otra, llevamos a cabo cosas muy malas, muy equivocadas, vivimos inmoralmente o vivimos perdidamente, yo no sé, pero eso en alguna manera no nos molestaba tanto, no nos preocupaba, porque estábamos espiritualmente muertos, no percibíamos la gravedad del pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, todo eso cambió. Ahora ya no podemos pecar y seguir como si nada. Ahora nos va a doler, ahora lo vamos a sentir, ahora vamos a reconocerlo, ahora vamos a darnos cuenta que nos equivocamos, ahora vamos a darnos cuenta que desobedecimos, ahora vamos a ser sensibles a la realidad del pecado. Hemos muerto en Cristo, porque Él nos llevó en Él y con su muerte, Él nos justificó de nuestro pecado. La muerte de Cristo llegó a ser nuestra muerte. Y finalmente, el bautismo es la representación de la resurrección a una nueva vida. Es la representación de la resurrección a una nueva vida. Somos sepultados juntamente con Él, dice el versículo 4. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dentro del contexto cultural del Nuevo Testamento, el bautismo es, digámoslo, un rito de transición. Es decir, es ser llevado o es ir o ser llevado o transferido de un estado a otro, de una condición a otra, de una forma de vida a otra. Un rito, y es un rito, aunque nosotros lo vemos más como una fiesta o una celebración, pero tiene mucho de rito, es celebrarle los 15 años a una chica, a una señorita, una muchacha. Le celebramos los 15 y es una ceremonia o es una celebración muy linda. Y para la chica que está cumpliendo los 15 años, pues es algo muy significativo tremendamente. Entonces, mire usted ese rito que generalmente se hace cuando se celebran unos 15 años. Ese es un acto en el que el énfasis está en el cambio de condición. Como dice la canción, se cambia de niña a mujer. Hay una transición. La niña se convierte en mujer. Podríamos decir entonces que el bautismo como rito de transición es el umbral entre una vida pasada que queda atrás, que yo he tomado la decisión de dejar atrás y comenzar a perseguir un nuevo propósito, una nueva meta en mi vida espiritual y moral. Entonces, una vida pasada que queda atrás y una nueva vida en Cristo que se presenta delante de mí. Y por esa razón, el consejo del apóstol Pablo, volviendo a lo que él dice a los colosenses, es bastante claro. En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, si tu decisión de bautizarse es sincera, profundamente sincera, auténtica, entonces busca las cosas de arriba. Encamina tu vida hacia arriba. La vida espiritual crece hacia arriba. Las cosas en nuestra vida moralmente mejoran hacia arriba. Siempre se trata de ir adelante, de ir hacia arriba y de ir dejando atrás lo que ya no es parte de nuestra relación con Jesús. Entonces, el bautismo en agua es el testimonio real de que hemos sido llevados en la muerte de Cristo y en Él hemos muerto al pecado. Aquí tenemos que ser realistas. Ya me bauticé y bueno, ahora todo va a marchar de maravilla. No. A veces sentiremos deseos todavía de pecar y algunas veces nos sentiremos grandemente tentados por esto, por aquello, por algo, no sé. Y algunas veces quizás hasta tropezaremos y pecaremos. Pero la diferencia radica en que antes de ser salvos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y teníamos que cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Pero ahora podemos elegir vivir para Cristo. La tentación en nuestra vida nunca va a faltar. El deseo de volver atrás nunca va a faltar. El desánimo es algo que nos va a asaltar en algún momento. Las dudas quizás van a venir, las luchas van a venir. Pero siempre, siendo que estamos en Cristo, siempre podremos tener la opción, la posibilidad de elegir vivir para Cristo. Podemos elegir desobedecer a Dios, pero podemos elegir lo que es mejor por encima de todo, y es vivir para Cristo. Siempre el vivir para Cristo no vendrá automáticamente, sino que será una constante decisión en su vida. Nosotros seremos lo que decidamos ser. Amén. Para la gloria de Dios. Así que pongámonos de pie, de nuevo, hermanos. Y vamos a orar. Y vamos a disponernos entonces para llevar a cabo nuestro acto bautismal tan especial de esta mañana. Pero voy a pedirle que allí en su lugar incline su rostro por un momento en silencio y ore. Ore por este grupo de hermanos que se van a bautizar. Ore por hermanos.